Kaqtijaytalawach. Kaqchikel qashi'et. Kaqchikelari qahotay. Kaqchikeli qashe'el kaqchikelari qahotay. Rumari tamrin yohetsan, tajin yochompa qachapel. Rumak atzine chiniqakoli qachapel, chuqa chiniqayaru qih. Ruma janila nimreh qalem, ruma junsipanik richindi qate qatata, richindi qati itqamama. Utzipetik qachupamrik espelpera, richinde junsamagre rubinian kaqtijaytaluch, richinde junare. Utzipetik ibonojer. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y ahora por qué hay mucha gente en Kaqtijaytaluch? ¿Por qué no vemos a Charlie para empezar? Bueno, les voy a explicar. Estamos haciendo un programa nuevo. Como finalización de los cursos del año 2015, queremos hacer un concurso. Un concurso donde diferentes personas, también nuestra presidenta está acá, ella va a ver que todo salga bien. También tenemos a otra compañera que está, bueno, pues verificando que todo sea legal. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que presentar a cada una de las personas que están aquí con nosotros. Primero que nada, le vamos a dar la bienvenida a Utzapetik Nan, la presidenta de la comunidad lingüística Kaqchikel. Matios Chávez Tijonel, Anila y Kikotru, Maiko Chupare, Jun Tijonicre, Jun Cacat Tijonicari, Acuchique y Tiquetama. Chocayen, Janila y Kikot. También le vamos a dar la bienvenida a cada uno de nuestros participantes. Ellos vienen de diferentes lugares y han visto el programa Kaqtijaytaluch en su casa, en su oficina, en su escuela, en diferentes lugares. Ellos también han aprendido Kaqchikel y hoy van a venir a demostrar que sí podemos concursar en Kaqchikel, que nos podemos divertir también. Vamos con el participante número 1. Achikeapi. Me llamo Jorge Julajú, vengo de Sololá. Janila Matios, Utzapetik. Matios Chahue. Participante número 2, Achikeapi. Lourdes Hernández, soy de acá de la capital. Muchas gracias por la invitación. También muchas gracias por haber venido. Vamos con nuestro participante número 3. Mi nombre es Alejandro Quintanilla y vengo de San Lucas, Zacatepeques. Muy bien. Utzipetik y Bonogel, Janila Matios, Rumari Xiscope Babe, Chukarumanti Jotayich de Chabel, de Kaqchikel Chabel. Ellos están un poco nerviosos. ¿Están nerviosos? Un poco. Un poco. Más o menos. Bueno, están un poco nerviosos, que es la primera vez que se presentan en televisión y también es la primera vez que concursan, ¿verdad? En Kaqchikel. Y entonces algunos dicen, es que no es mi idioma materno, entonces me voy a confundir. Pero para eso estamos acá, para reírnos un poco, porque queremos hacer un programa más activo. También le damos la cordial bienvenida a Carmen Leticia Pirir, que es la persona que va a estar encargada de verificar que todo vaya en orden. Ella va a llevar el conteo de los puntos que vayan obteniendo los participantes. ¿Por qué lo digo? Porque cada participante va a tener que estar en 3 concursos. Y esos 3 concursos van a ir acumulando puntos. Y el que tenga más puntos, pues obviamente va a ganar. Entonces, Utzapetik Choca. Muy bien, vamos a empezar entonces con nuestros concursos. El primer concurso que vamos a hacer es muy fácil. Es de deletreo. En esta oportunidad vamos a tener lo siguiente. Tenemos acá un chacuch, una canasta. Y en esta canasta aparecen pedacitos de papel. Pero en esos papeles aparecen partes del cuerpo humano. Así que nuestra señora presidenta va a estar sacando un papelito a nombre de cada uno de ustedes. Y ustedes van a tener que deletrear la palabra que ella se los diga. Ella lo va a decir en Kaqchikel y ustedes van a tener que deletrear. Si deletrean correctamente la palabra, tienen un punto. Y si saben qué significa esa palabra, tienen un punto extra. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Vamos a empezar con nuestro participante número 1. Kai, Oshi. ¿Van a decirla? Matios. Rina Beitzig Rivales, mi hija Pohari, Jolomaj. 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 Vamos con nuestro participante. Jolomag, J-O-L-O-M-A-J. Sí, Muy bien, punto para nuestro participante. Vamos con la participante número 2. Gustavo Akasha, Ritzig, Ak. 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 Vamos, participante número 2. B, Lotal, A, Q. Yalan Utz, punto para nuestra participante. Vamos con el participante número 3. Ritzig, Tawakasha, Utz, Pamaj. 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 P-A-M-A-J. Yalan Utz, punto para nuestro participante. Bueno, ahora vamos a agregar un punto un poco más difícil, se podría decir. ¿Cómo va a ser? Ahora van a tener que deletrear y tienen el punto. Y como lo había dicho, si ellos saben qué significa esta palabra, van a tener un punto más. Así que vamos a empezar nuevamente. Participante número 1. Ella.
Eyaj. E-Y-A-J. ¿Y qué significa la palabra eyaj? Dientes. Muy bien, tiene 2 puntos, tiene 2 puntos. Un punto por deletrear correctamente y otro punto por contestar correctamente. Vamos con la participante número 2. Chiaj. C-H-I glotal A-J. Yalan Uts tiene un punto. ¿Qué significa chiaj? Boca. Boca, muy bien. Bueno, creo que todos van empatados en este momento. Sigamos. Como pueden escuchar, pues aquí cada uno trae su porra también, ¿verdad? Vamos con el participante número 3. Akanaj. Akanaj. Vamos, participante número 3. A-C-A-N-A-J. Bueno, lamentablemente tuvo un pequeño error, se confunde en una letra, pero bueno, está bien. ¿Sabe qué significa Akanaj? Nariz. No, significa... ¿Qué significa Akanaj? Yes. Pierna, exactamente. Bueno, entonces ahora ya hay algunas personas que ya van ganando, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Vamos con el participante número 1. Telemaj. Telemaj. T-E-L-E-M-A-J. Yalan Uts, punto para el participante número 1. ¿Y qué significa telemaj? Hombros. Hombros, Yalan Uts también es hombros. Vamos con participante número 2. Shikinaj. Shikinaj. X-I-N-A-Q. Bueno, lamentablemente se confundió, no era N, era una K. Pero, ¿sabe qué significa shikinaj? Oreja. Oreja. Bueno, entonces tiene un punto. Yalan Uts. Vamos con el participante número 3. Kulaj. Kulaj. Gulag. K-U-L-A-J. Casi. ¿Por qué? Porque Kula empieza con... ¿Con qué letra empieza? Con Q. Q. Con Q, exactamente. ¿Qué significa Kula? Nariz. Nariz tampoco. Bueno, nuestro compañero está un poco obsesionado con la nariz. Pero Kula significa cuello. Yalan Uts. Pero le brindamos un fuerte aplauso a nuestro compañero porque lo hizo muy bien. Yalan Uts. Bueno, terminamos con esta ronda y ustedes ya en casa quizás ya llevan el conteo. Bueno, este compañero va ganando o esta compañera va ganando. Desde mi punto de vista hay un empate. Hay un empate, ¿cierto? Obinaki Hunan. Me dicen que no. Bueno, pero al final del programa vamos a conocer quién va acumulando puntos. Así que en su casa también lleve el conteo, porque vamos a ir a una pausa. Pero al regresar tenemos 2 concursos nuevos. Y pues ahí los que ahora bajaron puede que suban. Así que vamos a una pausa y regresamos en un momento. Kaktijay Talowich. Mateos, rumaka kerisco jiken, rumata gente tsetre junca samagre, jun samag, nimbrech kalem, jun samag, acuchi yalan yoskikot. Yoskikot, ¿ustedes están felices? Ja. Sí. Bueno, yo ahí los veo nerviosos, algunos ya están sudando, pero quiero saber las impresiones de ellos. A ver, vamos con nuestro participante número 1. ¿Usted está nervioso o ya agarró confianza? No, y ahí va introduciéndonos en el tema. Van recordando Sí. todo lo que les va diciendo la tijonel, ¿verdad? O el tijonel de pronto. Vamos, participante número 2, ¿cómo está? ¿Cómo van esos nervios? Pues ya controlados. Controlados, muy bien. ¿Dispuesta a ganar? Sí. Dispuesta a ganar, muy bien, eso me gusta. Participante número 3. La verdad yo los controlé, por eso les di un poco de ventaja. Eso es muy bueno, eso es muy bueno también. Ya la angustia. Y vamos a preguntarle a nuestra señora presidenta, ¿y sus nervios cómo están? La verdad es que sí me siento un poco nerviosa porque veo que sí están muy entusiasmados y se ve la alegría, ¿verdad? Pero también se nota los nervios, ¿verdad? Pero hay que controlarlos. Así es. Bueno, vamos entonces con nuestro segundo concurso. Este segundo concurso es de escritura. Vamos a ver cómo estamos en la parte escrita. Y la escritura va a tratar sobre Sobre las prendas de vestir. las prendas de vestir. Bueno, y muchos dirán, ¿cómo va a ser las prendas de vestir? Muy fácil. La señora presidenta va a estar mencionando en micrófono el nombre de una prenda 3 veces. Y ustedes van a tener que escribir esa prenda. Luego, cuando ustedes escriban la prenda, van a presentar dicha prenda y vamos a calificar si lo escribieron bien o si lo escribieron mal. Si lo escribieron bien, tienen un punto.
Y si saben qué significa esa palabra, tienen un punto más. Pero mucho ojo. Vamos a empezar siempre con nuestro participante número 1. Pero mucho ojo. No se confíen en lo que vaya a responder él. Porque puede que él esté mal. Yo hasta el final, hasta que todos hayan respondido, voy a decir quién acertó. Puede que sean todos, puede que nadie haya acertado, o puede que uno, o puede que dos. ¿Listos? Ja. Ha, Ja. ha, ha, utska. Tkati kirsaka. Hun, kai, oshi. Achkeri na pechtir. Rinab Eitzi, Hari, Weshah. Vamos a ver cómo escriben la palabra Weshah. Weshah. Muy bien. Muestren todos por favor a la cámara cómo escribieron la palabra Weshah. Muy bien. Bueno, participante número 1 tiene un punto. Participante número 2, bueno, tuvo un pequeño error. Participante número 3 también tiene un punto. Yalangus. Vamos a darle fuertes aplausos aquí al público que está. Muy bien. Participante número 1. ¿Qué quiere decir Weshah? Pantalón. Pantalón. Participante número 2. ¿Qué quiere decir Weshah? Pantalón. Pantalón. Participante número 3. ¿Qué quiere decir Weshah? Pantalón. Pantalón. Bueno, ¿qué dicen en casa? ¿Será que pantalón es Weshah, presidente? Ah, querido. Querí, Weshah, ya hablamos. Bueno, entonces, por lo menos en traducción, todos tienen un punto. Aunque una persona ahí se confunde. Bueno, ya va agarrando ventaja cierta persona acá. Muy bien, muy bien. Vamos con el número 2. Dirukan, Hun, Kai, Oshi, Tiguacashah. Cotón. Bueno, vamos a mostrarlo en cámaras. Hun, Kai, Oshi. Vamos. Cotón, participante número 1, un punto. Participante número 2, un punto también. Participante número 3, un punto. Uy, esto está reñido. Pero vamos a ver si saben qué significa. ¿Qué significa cotón, participante número 1? Suéter. Suéter. Participante número 2. Suéter. Participante número 3. Suéter. Suéter. Bueno, seguimos en el empate. Yalan que tamal. Hepelutz. Hunchik, Hun, Kai, Oshi. Shimur. Bueno, vamos entonces a ver. Shimur. Vamos a ver la palabra. Todos, muéstrenmosla a la cámara. Shipul. Participante número 1 posee un punto. Participante número 2 tiene un punto también. Participante número 3. Ah, bueno, ahí se confundió. Se dejó llevar por una letra. Está bien. Me acerqué. Vamos a ver qué significa. Cinturón. 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 Bueno, todos coinciden en que es cinturón. Aunque una persona no lo escribió bien. Está bien. Vamos ahí. Bueno, vamos entonces con nuestro concurso número 3. Riroshet Anem Uts. ¿Están listos para el tercer juego? Ja. Yalan Uts. Está bien. Bueno, muchos se preguntarán en casa, ¿por qué veían, bueno, pues en el lugar donde ellas están, Hun Ak, Hun Umul, Hun Uk? Bueno, ¿por qué será? Señora Presidenta, ¿usted sabe por qué? Es una sorpresa. Es una sorpresa, exactamente. Pues está acá con nosotros un colaborador. Este es el tercer juego. ¿Qué tienen que hacer? Muy simple. El colaborador va a sacar un papelito de una canasta que tiene ahí y va a hacer mímicas. Y ustedes tienen que adivinar qué animal es. Cuando adivinen, solo tienen una oportunidad. Tienen que, bueno, hacer que suene cada uno de esos animales que están ahí. Y solo le vamos a dar la oportunidad a la persona que suene el primer animal. Y va a tener que decir, bueno, pues, ¿qué animal es el que está representando a nuestro compañero? Pero mucho ojo, tiene que ser en cachiquel. No me lo vayan a hacer en español. En cachiquel. ¿Están listos? Ja. Utska. Tejatikirizajka. Tejajilajos cae. Hum. Kai. Oshi. Veamos al compañero. Bueno, sonó primero Riumul. Napiel Riumul. Huacax. Wakash, Yalan Uts. Fuertes aplausos para la compañera porque sí. Tiene un punto. Muy bien. Vamos con el segundo. Todos pongamos mucha atención. Riumul. ¿Qué animal era? Mes. ¿Mes? ¿Gato? Sí, Harimes. Yalan Uts. Hunchik, tejacheta. Veamos bien. Mucha atención. También tienen que estar ahí atentos para poder hacer que suene cada uno de esos animales. Bien. ¿Achiqué? ¿Qué?
¿Qué? Yalangut, 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 yalangut. Vamos, otro animal. Junchik, veamos todos, también veámoslo en casa. Y bueno, podemos hacer esto también en casa. Pero sonó el gallo. Así que vamos con el gallo. No fui yo. Humor. Umur, ¿qué umur? Hari umur, yalangut, yalangut. Casi vamos a usar así grito casi yalangut, yalangut. Bueno, vamos, sigamos. 1, 2, 3. Bueno, sonó la gallina o el gallo. Bueno, no sé si es gallina o el gallo. ¿Qué será? Mamá ek. Mamá ek kitzir, yalangut, yalan que taman. Esas personas sí saben. Entonces vamos, Hokiri Rosh. Kai, Oshi. Vamos con el cerdo. Sonó el cerdo. Ritzi, kitzi, haritzi, yalangut. Vamos con uno último. Un último. ¿Cómo se siente, señora presidenta? ¿Emocionada? Nerviosa. ¿Quién cree que va a ganar? Tal vez el número 1, el número 2, el número 3. Alguno de los tres va a ganar, ¿verdad? Hoka, Rikispul. Kai, Oshi. Rigumur. Patish. ¿Patish? Así es el pato. Yalangus. Bueno, vamos a brindarles fuertes aplausos. Fuertes aplausos todos, por favor. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar van a conocer quién es el ganador. Y también van a hacer un último juego con nosotros. Pero esta vez ya no va a tener puntos. Kai, Oshi. Doxoliñampe. Cactijais talowich. Mateos Karumaka Kerintit Etricasamar, Rumacho Kawa Kamiris, Isco, Richin Ketamar Ricachabel, Richini Nikanimak y Jure Cachabel. Bueno, llegó el momento, Charlie Utsauch. Manak. Keruma. Ay, tú también querías jugar. Pero hasta ahora me lo dices, Charlie. ¿Qué hicieron ellos antes de venir? Persignarse, tijonel. ¿Qué cosa? Persignarse. Ah, persignarse. Pero aparte de eso, ellos se tuvieron que preparar, ellos tuvieron que aprender ¿qué idioma? Rikachchikel Cachabel. Bueno, ¿ya los conoces? ¿Te recuerdas de los nombres de ellos? No. Ay, Dios, Charlie. Bueno. Boyoval. Ay, Dios. Bueno, nuestro participante número 1 se llama Jorge David. Jorge. ¿Cómo se llama nuestra participante número 2? Lourdes Hernández. Lourdes, pesca. Vamos con nuestro participante número 3. Pregúntale a Chique Abi. Tijonel. ¿A Chique? Reja. Rubí. Anselmo. Ne, manquerita Rubí. Anselmo Rubí. Rubí Alejandro. Alejandro. Chapatas Parking. Dikin Acho Cancha Patasca Kitsigrina. Bueno, y Charlie, ¿quién crees que ganó? Y zoología. El de zoología. Vamos a preguntarle a nuestra presidenta. ¿Y usted quién cree que ganó? Ay, no sé. La verdad es que el premio se lo merecen los tres. Bueno, de hecho sí, Sí los tres saben. Por eso, ¿qué pasa? Tú también tienes un premio, pero al final. Por eso nosotros les traemos, bueno, un reconocimiento a cada uno de ellos, ¿sí? Y se lo vamos a hacer llegar. Así que el reconocimiento dice así. Rikachchikel Cholchi, Rokarik Uspilio Twitch Parcel, Nuya Jun Retal Buch Chire, otorga el presente diploma de reconocimiento A, y aparece el nombre de cada uno de nuestros concursantes. Rumash Kohe Chupambrinap Ejmoloch, Richinget Anem, Pataluwich, Paruiri Kakchikel Chapel, Pari Kaktijai Taluwich, Span para Uchoch Rimaya Taluwich, Chukarik Uspilio Twitch Parcel. Así que le vamos a hacer entrega a cada uno de ellos. Bueno, a Jorge David, Mateos Rumachape, Mateos Rumaria Samaj. También le vamos a entregar a Felipe Alejandro, Janila Mateos, Rumari Asamaj Choca. También le vamos a entregar a Lourdes, Mateos Rumayalan Utsap Unchire. Y esto es para alguien muy especial, pero no te lo voy a decir todavía, Charlie. Manía ni Irchahue. Bueno, ahora tenemos que saber quién ganó, ¿verdad? Para mí todos son ganadores, pero hay que saber quién ganó. Así que vamos a invitar ¿Quién ha estudiado más, tijonel?
Ah, ¿Quién ha probablemente. estudiado más, tejones? Probablemente quien estudió más, tal vez, o que no se puso muy nervioso. Así que vamos a invitar a nuestra jueza, ¿sí? Vamos a invitar a nuestra jueza a que pase para acá y que nos diga, bueno, quién ganó. Vamos. Muy bien, entonces, vamos a decir quién ganó. Bueno, el ganador. A ver, Charlie, que nos diga. ¿Quién es el ganador? Charlie. ¡Mitología! El de Sololá, dice él. Ah, estaba muy atento. Claro que sí. El ganador es Jorge David Hulajú. Así es. Bueno, entonces le damos Bueno, todos fuertes aplausos fuertes a aplausos Jorge para David Jorge Hulajú. Y nuestra señora presidenta va a hacer entrega de el emblema de Chaconel. ¿Qué quiere Chaconel, Charlie? ¡Ganador! Ajá, ganador. Entonces, tapanautzil, nahutzil kasamak. Matías Chauet, Tijonel, Anselmo, Dingari, Janila y Kikot, Roma, Cachala, Shepejiquín, Chirish Katzet, Capurit, Chirijet, Ajeni, Ketamaj, Ricachapul, y Janila y Kikot Kari, y Nejakutur Cherer y Jorge Tigashpe Babe, Tijelpe Babe Viking, y Niare Junsi Panik Rechawe, y Stawetamaj Tamaj Ricachapul, Janila y Kikot, ok, Matías. Bueno, ¿queremos escuchar algunas palabras de Jorge David? Bueno, entonces vamos a escuchar a Jorge David. Le vamos a prestar ahí un micrófono para que se pueda conectar. Dos. Pacachabel, dice, él quiere un reto. Pacachabel. Unas 2 o 3 palabras. Yo sé que está aprendiendo el idioma cachiquel, pues es momento de que se anime. Matías Chihui Bonogel, Roma, invitarme de Huawei. Yalanguts, Charlie, Yalanguts. Bueno, regalémosles fuertes aplausos también. También. Charlie, ¿sabes? Yo traigo acá algo. ¿Para quién crees que es este último diploma? ¿De quién será? Huetamán. ¿De quién es? ¿De quién es? Ja, Avichina Charlie, Irjan Chaveche, Avichindat. Bueno, también le vamos a pedir favor a nuestra presidenta a que te entregue el reconocimiento, porque cursaste el nivel número 2 acá en TV Maya, Bakak te Haistaluch, y Yalan Yukikot Charlie Ruma, Utsap en Chirera Samaj. Yakikot Rachuka, Uska, Wakamish tu Huch Shikari Kakamol Ej. Ana Utsil. Janilia Nekamatiosir Chawe Charlie, Rumara Chacoje Kikin Hanta, Pepari Tijonik, Getamanchi Conojeri, Oskitzet Pepataluch, Garille Kikot, Rumara Chavetamach, Kich Parwiri Kachapel. Kishavetamach Charlie. Y a Kikot Wakami. Vaya bisonta. Kamatiosir Chawe Gari Charlie en Kayare Junsi Panikre Chawe. Stayekta, Iskakikota, Istawetamach, Tarikachapel. Matías. ¿Qué, Charlie? Matías, ¿sabes? Nomás el cotri, chaval. Chihui, Majunga chique Charlie, majunga chique Rumari Osco. Y también le vamos a agradecer a todos nuestros amables televidentes, a nuestros participantes, a ti Charlie, a nuestra señora presidenta, a todos los que nos ven en su casa, en su oficina, en su escuela, en su colegio, en cualquier parte, porque le están dando la importancia que merece nuestro idioma cachiquel, porque nuestro idioma es nuestro. Si muere nuestro idioma, es como que muriera algo muy importante de nosotros, porque, ¿sabes? A través de nuestro idioma nos comunicamos y es algo que nos identifica como guatemaltecos. Rumari, Janila Mateos Chibonogel, Janila Mateos Chiberis, Rumantit Etper Kasamach, Hatetki Rihuncha Pojuna, Hatetki Chipan Rihunch Samach, Parugiri Kachikel Chapel. Hareriet Anem, Richina Silorachakul, Rachtapum, Ronogel, Kiwich Silonik, Tijoshel, Tawakashach, Hunaka. Hareriet Anem, Richina Silorachakul, Rachtapun, Ronogel, Kiwich Silonik, Tijoshel, Tawakashach, Hunaka, Hunchaka. Hareriet Anem, Richina Silorachakul, Rachtapun, Ronogel, Kiwich Silonik, Tijoshel, Tawakashach, Hunaka. Hunchaka, Hunawaken, Hareriet Anem, Richina Silorachakul, Rachtapun, Ronogel, Kiwich Silonik, Tijoshel, Tawakashach, Hunaka, Hunchaka, Hunawaken, Hunchawaken, Hareriet Anem, Richina Silorachakul, Rachtapun, Ronogel, Kiwich Silonik, Tijoshel, Tawakashach, Hunaka, Hunchaka,
Junahuaquen, Junchahuaquen, Riapam, Jare, Riatzanem, Richina, Siloria Chakul, Ratstapen, Ronogel, Kibutsilonik, Tigoshel, Tabakashach, Junaka, Junchaka, Junahuaquen, Junchahuaquen, Riapam, Riajolom, Jare,